Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saludo con muchísimo gusto. Y hoy un invitadazo, un amigazo, el contador maestro, pues por supuesto, Marco Antonio Flores Santos, que está aquí con nosotros, la verdad, maestro mío, ya hace muchos años ahí en las aulas, en donde ahí se pica piedra y se construye y se pone uno a pensar y se pone uno a planear y se pone uno a preocuparse, pero al mismo tiempo ocuparse. Y ahí es donde la verdad crecemos todos y ahora, bueno, pues también en las aulas virtuales, por supuesto que lo hacemos de esta misma manera. Y ya queríamos invitarlo porque además tiene un artículo que yo les recomiendo mucho en nuestra revista virtual electrónica que hicimos ahora que presentamos en nuestro evento en septiembre, que por supuesto tienen acceso a ella, es de gratuita, pues, pero ahí, desde ahí parte. Entonces, me encanta que nos platique de este tema, que por supuesto, bueno, pues es muy interesante. Eh, bueno, la verdad es que pocos estímulos quedan con estos beneficios. Así que bueno, ¿qué les puedo platicar de mi querido maestro y amigo Marco Antonio Flores Santos? Socio, obviamente, director de su propia firma, Flores Santos y Asociados. ¿Qué más les puedo decir? Pues contador público por la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad de Colima, experto en impuestos, obviamente, posgrados en la UNAM en tributación internacional, miembro del Colegio de Contadores de Guadalajara, Jalisco, doctorante en política y gobierno por la Universidad de Ciencias, Cultura, Educación, las certificaciones que quieran, catedrático. Así que bueno, mejor porque como el tiempo lo tenemos, la verdad, muy reducido, mejor vamos avanzando con él. Mi querido amigo Marco Antonio y mi maestro que está aquí con nosotros, siempre invitadazo. Así que con este tema, para los desarrolladores inmobiliarios, y qué mejor que él para que nos platica. A ver, mi querido Marco, mi querido amigo, a ver, platícanos. Yo siempre he pensado que además de ser buen estímulo, eh, pues tiene a lo mejor como que temas de castigo, ¿no? Como diciendo, o sea, oye, no lo puedes hacer en el tiempo que tú quieras, ¿eh? O sea, si tú te tardas más de la cuenta, pues entonces se va a ir como dice la canción, de reversa, mami, ¿no? Como dice la canción, de reversa, ¿no? Entonces, pero siempre hay inquietudes sobre este tema, este, de la parte no desarrollada, de la parte no enajenada, de la parte que por supuesto que siempre queda pendiente y que bueno, me queda claro que si lo haces al 100%, pues sería magnífico. Pero, y también me queda claro que cuando hablamos de terrenos, pues también hablamos de que, bueno, pues nada más este tipo de sector, este tipo de sujetos pueden tener, por supuesto, estos beneficios. Así que, a ver, platícanos de esto. Mi querido amigo Marco Antonio Flores Santos está aquí con nosotros, de veras, gran fiscalista y gran expositor y maestro mío. Así que, a ver, platícanos, mi Marco, bienvenido aquí en Conversando con Orfe, edición 250, ¿eh? Además, así lo programamos, así lo calculamos, no creas que, ay, quedó, no, aquí queríamos hablar contigo, así y de este tema tan interesante. Así que platícame, mi querido Marco. Hombre, qué amable, Carlitos, con mucho gusto. Y una vez más, con el honor de estar en este distinguido auditorio, acompañándote. Increíble, pero vale la pena empezar desde la raíz, definiendo, pues, qué es esto y con qué se come, ¿no? Y esto no es cuestión de mera gramática, así tal cual, de ir al diccionario, no. Los propios tribunales ya tuvieron necesidad de, así que un desarrollo inmobiliario es aquella actividad de construir, fabricar, realizar una obra nueva, ¿sí? Bueno, vamos a desarrollar. Ahora, aquí el punto es lo de menos que desarrolles, que casas, que viviendas, que edificios, centros comerciales, hoteles, etcétera. Ujú, ujú. Y hay que construir. ¿Y por qué viene esto al caso? Mira, ahí está la cita de la revista del tribunal, de nuestro emblemático, como lo llamábamos antes, el Tribunal Fiscal,
ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como todos sabemos, y no hace mucho, apenas en 2017 tuvo necesidad de definirlo, porque resulta que a alguien se le ocurrió, perdón, adquirir un terreno, y digo, creo que nadie hace esto, ¿no? De comprarlo más, a ver, mira qué bonito se ve, así como para estar viendo, ¿no? Se Sí, supone sí, que lo adquieres, ¿no? sí, Siendo sí, alguien sí, sí. en el mundo de negocios, con este tipo de actividad, lo adquieres pues para realizar en él determinada obra, ¿sí? Que en su momento puedas enajenar. Aunque también está claro que hay quien simplemente adquiere el terreno en Breña, lo urbaniza y el que sigue, ¿no? Entonces, Ujú, hubo esa necesidad ya y por eso pues valió la pena citar esto. Y sobre el mismo tenor, otra tesis aquí del propio tribunal. Bueno, a alguien se le ocurrió decir, bueno, yo ya lo compré, está muy mono, de esas veces, y por eso se llama reserva territorial, que compro hoy, incluso ajá, tengo casos, tengo clientes que para esta reserva adquieren con reserva de dominio y generan ahí un pasivo interesante por varios años más, ¿no? Dicen, mira, la mancha urbana todavía no llega hasta ese lugar, pero en 2, 3, 4, 5, X años, ujú, ujú, ujú. cerrar una plusvalía de aquellas, mientras lo urbanizo, ¿no? Para que vaya potenciándose el valor y lo pueda realizar, ¿no? Y como todos hemos sido muy conscientes de ello, hemos sido testigos de ello, en las, no sé en qué ciudad no, ¿sí? Estamos ganando en las ciudades terreno al agro, terreno al campo, ¿no? Se van generando, vamos, espacios de vivienda, espacios urbanos que van generando, pues, una mayor densidad poblacional, ¿sí? Tanto de personas como de... Ujú. Bueno, incluso Prodecon, como todos sabemos, tiene su propio comité técnico de normatividad, ya tuvo la necesidad de decir qué es y con qué se come un desarrollo inmobiliario. Dijo, lo que justo aclaraba, hay y quien lo compra en Breña, desarrolla todo el proceso de urbanización y ahí se queda, ¿sí? Y puede haber Ujú, quien incluso haga todos los procesos, compro, urbanizo, genero el proceso constructivo y después vendo, ¿sí? Sea que hagas la primera etapa, por llamar de alguna manera, sea que hagas nada más la segunda o ambas, sí te puedes ahora sí que identificar como un desarrollador inmobiliario, ¿no? Quedando claro esto, creo que podemos continuar. o sea, lo pongo, lo compro para ponerlo guapo, para ponerlo bonito, para que otro haga, entre, lo construya y lo venda. Exacto, así es. O sea, puede ser un rol, Ok, el segundo o ambos, ¿sí? eso. Así jala. Pero nadie debe de pensar en adquirir para tomar una foto y guardarlo. No, no, no va por ahí. Esto no es así. Bien, Ok. si nos vamos a la regla general, Carlitos, aquello que estudiábamos todos en su momento, en esa etapa de formación profesional, la ley del ISR se segmenta en títulos y en el título 2 propio bueno, de esta industria, del común de los contribuyentes de este sector, pues son título 2 son personas morales, sin descartar que también las haya personas físicas. Bueno, Ujú, estoy bajo el título 2. ¿Cuál es mi regla general para deducir un terreno? ujú, ¿No? Un terreno, en su momento, de hecho, un desarrollo inmobiliario. Bueno, pues mi regla general es el costo de lo vendido. ¿Sale? Pero ¿por ujú, qué tenemos que también está el artículo 25, fracción quinta? Acuérdate que, bueno, recordemos todos que el artículo 25 de la ley de renta, ujú, dicho a mi modo, el catálogo de deducibles, ¿no? ujú, En la fracción quinta está la deducción de la pérdida por enajenación de un bien. ujú, Y bueno, esto simplemente cuando tenemos ese impacto, ese resultado. Pero igual, y podemos, y en el caso de los terrenos, dime en qué caso no, determinar una ganancia. Al final, ujú, ujú, sí, en este tipo de bienes clásico, los terrenos se revalúan, siempre tenemos ganancia. Pero digamos que aquí ujú, ujú. las tres posibilidades de deducción de un terreno. Ahora, alguien diría, bueno, ¿y por qué viene al caso hablar del artículo 19 de la ley y 22?
Bueno, pues porque también, ya lo decía, hay constructores, personas físicas, hay desarrolladores inmobiliarios y no se puede negar la oportunidad a personas físicas. Y como todos sabemos, la regla general de personas físicas, la regla de deducción son las compras. Pero cuando tienen la actividad empresarial, ¿sí? Y se trata de la deducción de activos fijos o bien de terrenos, aplican por mandato de ley conforme al 103, fracción segunda, y en el caso específico de terrenos, el artículo 19. ¿Sí? Entonces, si soy moral, está en el artículo 25, fracción segunda, costo del vendido. Si soy física, podría quedar en términos del 19, determinando una ganancia o una pérdida por la venta del bien. ¿Sí? Insisto, en el caso de terrenos, todos sabemos siempre habrá ganancia, ¿no? Claro. Ahora, quedándome con el título 2, la deducción, ahora sí que ordinaria, sería la del costo del vendido regulado por el artículo 39 y demás, ¿no? Y los posteriores. Bien, y todos sabemos que tiene su regla de oro, ¿sí? El costo se ejerce como deducción hasta que el bien se enajena. Y tenemos una alternativa que yo no sé si tú la hayas vivido en la práctica. Yo la leí, la estudié, como tú dices, la plasmé ahí en un documento, material de estudio y nunca la he vuelto a ver, ¿no? Creo que en la práctica está en desuso que es digo, a lo mejor en la mía y en la de algunos de ustedes, ¿no? A lo mejor la utilizan muy, muy a menudo, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que nunca me he topado con alguien que aplique la alternativa del artículo 30, ¿no? Las deducir estimativamente el costo, erogaciones estimadas. Ya sabemos que tiene sus límites de restricción, no aplica para mano de obra, etcétera. Bueno, vaya. Y aquí tenemos el artículo 19, como ya insisto, se justifica para pensar en personas físicas, ¿no? Físicas. Brevemente, adquiero el terreno, tengo un valor, ¿no? Aquí está mi escritura, ¿sí? Obviamente ya sabemos que nuestro CFDI en la era moderna, ¿no? No, en el viejo México que tú y yo conocimos, bueno, tú ibas en la primaria, pero yo ya estaba en esto, conocimos en las escrituras eran el comprobante fiscal de la deducción, hoy ya todo jala con CFDI, ¿no? Entonces, actualizo ese valor desde el mes de adquisición al mes inmediato anterior a la fecha de la venta y obtengo, si es positivo la ganancia, si es negativo, como cosa aritmética, tendría una pérdida. Bueno, ahora, la pregunta sería, oye, pero ¿cuál es la deducción que realiza el desarrollo inmobiliario? ¿Sí? Pues ya dijimos, si es moral, costo vendido, si es física, 18. Oye, pero yo veo aquí algo como que no me checa. ¿Qué es lo que no checa? El artículo 39 en el último párrafo de ley prohíbe, ¿sí?, actualizar el costo del terreno, el valor incurrido en el terreno. Entonces, ¿qué si un terreno, sí, olvídate de momento del estímulo, ¿qué si un terreno lo compras? A lo mejor con recursos propios, porque tienes ahí el suficiente capital, ¿no? Después de generar un fondo de inversión entre los cuates, tenemos ahí una cantidad importante, adquirimos un buen terreno, de esos que son de vocación agrícola, porque el bisabuelo murió, y luego ya le heredó al abuelo, y el abuelo al papá, y el papá a nosotros, y pues ahí lo tenemos ya, somos puros chicos onda urbana, y tenemos allá, ¿sí? Aquel que el bisabuelo les compró, ¿no? Y entonces, pues estamos especulando. Y es el momento que vendemos, ¿sí? Esto, pero ya ha hecho un fraccionamiento. Híjole, pues qué mala onda, ¿no? Porque el terreno, como una de las dimensiones del costo vendido de nuestro fraccionamiento, pues se queda a valor nominal. Qué interesante que la Corte generó, sí, el estudio crítico, profundo, técnico, adecuado para generar aquella tesis de jurisprudencia que conocimos, ¿recuerdas? ¿No? Allá por el 2016, ¿sí? Donde claro que no se vale que no se actualice. El costo vendido en general debiese estar actualizado, ¿no? En la Corte que amábamos, no quiero decir más, esto se resolvió, ¿no? Entonces, aquí es donde está el desempate. Y esa sí es una ventaja de las personas físicas, ¿no? De las personas físicas dedicadas a este ramo, porque ellas pueden aplicar, no solo pueden, deben de aplicar el artículo 18 y tienen en automático dentro de la mecánica de cálculo el efecto de la actualización, ¿sí? Ahora sí que esta tesis, sí, debiera ser ya ley, ¿no? Y honrarse
porque, vamos, es la realidad económica, es la realidad de negocios. ¿Estamos? Bien. Perfecto. Si no hubiera estímulo, Carlitos, ¿hasta aquí nos vamos entendiendo? Hasta ahí si no hubiera. Ahora sí es, nomás lo que falta es que me digas que el estímulo no agrega valor, sino perjudica. Válgame. No, No sé, o sea, si no, oye, es que te va mejor sin el estímulo. pues sí, oye. No Entonces, sé, no sé. Lo vamos a analizar ahorita. me hiciste pensar en las sociedades civiles, Carlitos, Sí. ¿no? En las que son reciclo por maldición, digo, por disposición de ley, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, dejemos cosas tristes y vamos a lo nuestro. A ver, estímulo fiscal. El hoy, artículo 191, ¿sí? Otrora 225, que es como llegó a la ley. Bueno, ya entra en Ujú. los detalles. A ver, ¿para quién es la fiesta? Ah, para los que se dediquen a la construcción y enajenación de desarrollos inmobiliarios. Esta Ujú. norma, que como ya sabemos, se contiene en un título especial, justo, estructurado para estímulos fiscales, ¿sí? No discrimina entre físicas y morales, ¿sí? Por eso he venido, vamos un poquito de manera, ahora sí que democratizada, tomando en cuenta, teniendo en cuenta a las personas físicas que, reitero, sabemos que son los menos de los sujetos que tienen esta actividad. Ujú. ¿Y dónde está, vamos, lo puntual, lo valioso de que esto sea un estímulo? Bueno, pues es que, por favor, en primera, este es un estímulo noble, porque a diferencia de otros que ya conocemos, aquí no te exigen, o sea, no te obligan a tener el estímulo. Aquí te dicen, ay tú, ¿no? Como tú Ujú. quieras. Puedes, si quieres. Si no quieres, pues ahí está. O sea, ahora sí que a tu disposición. Bueno, y Ujú. beneficio, puedes deducir el costo de adquisición de los terrenos. Ujú. Ojo, costo de adquisición, no Ujú. estamos hablando del costo de lo vendido. Así es. Conceptos diferentes. Pero el primer párrafo del 191, Carlitos, no solamente nos dice el qué voy a poder deducir, sino nos da el cuándo. En la misma oración, ¿sí? A ver, voy a poder reducir el costo de adquisición de los terrenos adquiridos, pero el Ujú. ejercicio que los adquiera. No, no, aquí no es como cada quien quiera. Aquí se deduce, la deducción se debe ejercer cuando el terreno se adquiere. Bueno, Ey. entonces, insisto, es una regla, ¿sí? De momento. Sin duda, una regla de momento. Ahora, aquí quiero de una vez sembrar alguna inquietud. Oye, ¿qué si el terreno, como decía hace un momentito, se lo compramos a una persona física, a una o más personas físicas? Pero vamos a pensar que el proveedor de la enajenación es persona física. Y Ujú. vamos a pensar que se lo compramos a plazos. Y esto viene a colación, viene a mi ser, Carlitos, porque ya lo viví. Alguien, ¿sí? Sostiene bueno, pues es una persona física, pero como todavía no lo pagas, todavía no eres dueño. Aunque usted no lo crea, sí existe ese alguien. Y no necesariamente trabaja en iniciativa privada, creo que me puedes ir entendiendo, ¿no? Eh, Ujú. me lees la nota porque así es la mente inteligente. Bueno, y no importa quién sea el enajenante, por eso lo pongo ahí. Aquí lo importante es que yo lo adquirí, ¿vale? Ujú. Ya Que haya tengo aquí. adquirente, que haya adquirente. Sí, ya yo soy el adquirente, titular de este derecho. Correcto. Sí, Bueno, sí. ya incluso le puse ahí la nota que no es relevante si puede haber incluso, sí, reserva de dominio registrada y todo, ¿no? Porque a lo mejor la compramos para 4 o 5 años, ¿sí? Ahora sí que, de acuerdo Ujú. a la escuela, fiado hasta el tren, ¿sí? Sí, 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 sí. Bueno, a ver, pero el asunto es el siguiente. Estamos hablando de que esto tiene su historia y es interesante por aquello de la interpretación teleológica que ustedes los abogados siempre tienen en cuenta para hacer pues la mejor interpretación entre otras, ¿no? Bueno, llega la reforma, vamos a remontarnos, ¿sí? Después de nuestro mundial número 2 del México 86,
llega la reforma del 87. Y dice, bye, costo lo vendido, ¿sí? Y se instaura la deducción de las compras, el reinado de las compras. Entonces, veníamos del reinado del costo vendido, de la vieja guardia, del viejo reinado del costo vendido, y se instituye la deducción de las compras para la reforma 87. Tú no lo viviste, yo en sueños, me acuerdo ahí en la escuela que había en mi materia de impuestos la letanía de la base nueva y la base tradicional, 87, 88, un régimen de 4 años que terminó por ser 2, ¿te acuerdas? Bueno, ¿te acuerdas? Te digo porque lo estudiaste. Yo sé que lo estudiaste. Sí, sí, sí. No porque lo hayas vivido tal cual. Bien. Entonces, llegan las compras como concepto de deducción y resulta que para el terreno, ¿sí? Hasta que se enajene. Obvio, este sector quedó en desventaja, ¿sí? Y no se sintió al principio porque hubo el régimen de transición, 80-20, ¿te acuerdas? 60-40, no Así se es. el rigor, ¿sí? Para la combinación de los títulos, que era el título 2 y el título octavo, ¿sí? El régimen de transición. Pero en el 90, ¿sí? Las Sí, es cúpulas cierto. dijeron, "A ver, espérame, aquí yo no juego. No está el juego parejo, ¿sí? Yo necesito que a mí me des un régimen diferente, ¿sale? Porque la regla dice que pues, yo voy a deducir el terreno hasta que lo venda. Pues, ¿cómo? Pues me estás castigando. No, no, no. Y entonces negociaron las cúpulas empresariales, las cámaras de la construcción, hoy serían la CENIC y la CADEG, y entre otras, sí, poder deducir los terrenos al adquirirlos, ¿sí? Así quedó en la década de los 90. Bueno, pero ¿qué ocurre en el año 2000? Se incorpora una regla de miscelánea, digo, el antecedente fue las resoluciones particulares sectoriales, se incorpora la regla 362 de la miscelánea de aquel ayer, del año 2000, y dice, a ver, yo te voy a dar chance de deducir, así de sencillo, eh, el MOI, ya me ando adelantando, el MOI de los terrenos adquiridos. Ay, hijo, deducir el MOI de los terrenos adquiridos, digo, para mayor información, creo que todos lo sabemos, MOI significa monto original de la inversión. Pero resulta, Carlitos, que el terreno no es una inversión. Así es. Y eso pues siempre me ha generado conflicto. No sé si tú hayas reparado en eso, seguramente sí. O sea, y dicen, bueno, pues es el lenguaje de aquel viejo México, de un legislador mareado que todavía no era pues el más docto en esto, y por eso le habló de que los terrenos tienen un MOI, monto original de la inversión de los terrenos. Caray, si consultamos hoy por hoy el artículo 18, nos vamos a dar cuenta que se refiere a tal, ¿sí? Se refiere a la ganancia derivada de la transmisión, ¿sí? Caray, y habla del monto original de la inversión de los terrenos. Entonces, llama la atención, pues, insisto, en cómo algo que no es inversión, ¿sí? Es referido como si lo fuera, ¿no? No, digo, ahí la dejo. Eso, pues, como que, no sé a los demás, pero como que sí confunde, ¿no? O sea, porque si nos vamos, digo, tú lo sabes, todos lo sabemos, si nos vamos a la consulta de ley, al artículo 32, pues ahí nos encontramos que las inversiones son una familia de 4. Y en esos 4 conceptos, empezando por activos fijos, no cabe hablar de un terreno. Pero bueno, en aquel ayer, la regla 362 de la miscelánea dijo, te voy a dar chance de decir hoy de los terrenos. Sí, y hemos siempre entendido que no se considera como tal porque no se demerita por el paso del tiempo. Exacto. Claro, los terrenos con el paso del tiempo al revés se revalúan. Exacto, exacto. En fin, y bueno, para entonces la regla de miscelánea, que insisto, fue fruto de esos antecedentes de las resoluciones particulares, digo, te voy a dar chance, pero no a todos. Tienes que ser desarrollador inmobiliario de adeveras. ¿Y qué se necesita para ser de adeveras? De pérdidas, el 90% de tus ingresos deben provenir de.
Vamos, como hoy los transportistas, ¿te acuerdas? Artículo 72, o los del sector primario, ¿no? O sea, Sí, exclusivamente, dedícate a eso exclusivamente, casi, casi. y entrégate, Sí, ¿no? exacto. Como di, así, luego me haces referencia, luego me acuerdo mucho de ti. Entrégate, como dice Luis Miguel. Casi. Sí, 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 ya sí, hasta sí. te lo iba a decir ahorita, pero dije, Sí, esa te toca sí, a ti. sí, Muy sí, bien, qué bien que te acuerdas, qué grato sí, sí, aquello. sí. Bueno, Ok. pero resulta que la regla miscelánea, la verdad es que tenía una redacción muy clara. Decía, a ver, espérate, pero para que no juegues como el que quiso comprar un terreno para tomar una foto y salir ahí toda la familia y guardarlo. No, no, no. Aquí tienes que realizar el desarrollo a partir del ejercicio siguiente. O sea, lo compras hoy, año cero, y al siguiente, el año uno, ¿sí? Ya tienes que destinarlo a eso. Entonces, como que tenía prisa para entonces el texto, ¿no? Que permitió esto. Bueno, eso fue en el 2000, luego 2001, 2002 y llega 2003, se incorpora al 27 reglamento, copy-paste, ¿sí? Para Ok. entonces, el viejo texto de la miscelánea pasó a ser el reglamento. Así quedó en 2003, 2004, y llega la gran reforma, Carlitos, de 2005. El extraño retorno del costo de lo vendido. ¿Recuerdas? Ujú. Bueno, entonces retoma esta deducción y aquí simplemente el que fuera el 90 bajó tantito, baja al 85 como requisito para pues definir que si eres un desarrollador inmobiliario de corazón. Pero un poquito lo que decías al principio, aquí viene como que el desquite. A ver, no creas, como estuviste bajo el imperio del reglamento y la miscelánea, que vas a jugar conmigo. O sea, Ujú. costar el financiamiento, ¿sí? ¿Cuánto te va a costar? Un 3%. O sea, el deducir anticipadamente va a tener su efecto financiero, un 3%. Le digo, para entonces antojaba que íbamos a tener hasta 33 años ahí espérame, ahorita te construyo, ¿no? No, no, tantito, ahorita aguántame, ¿no? En principio como que te daban 33 años, para esa época, para el 2005. Bueno, en ese proceso legislativo, las comisiones hicieron su trabajo, diputados propuso adicionar esto al que hoy es el 30, ¿sí? Incorporar Ujú, el ujú. estímulo a lo que es el 30, del que hablábamos hace un momentito, ¿sí? Y bueno, y vuelve a decir el texto, vamos a decir, conflictivo, ¿no? Que me causa conflicto. El MOI de los terrenos adquiridos. Muy. El lenguaje de la miscelánea, tomado resoluciones particulares, se tomó y se tomó para el reglamento y diputados la compró. El MOI de los terrenos, vamos a decir el MOI de los terrenos. Pero en el Senado, ¿sí? Se pusieron las pilas. No, espérame. No vamos a hablar del MOI, vamos a hablar del costo de adquisición de los terrenos. Decisión. Ujú. Y claro, se argumentó en el considerando del propio documento, la exposición de motivos, quise decir, considerando que este sector genera inversión, derrama económica, y la verdad es que pues, sí hay un ciclo importante entre que empiezas el proceso y terminas vendiendo, pues sí requiere cierto tiempo. Entonces vamos a estimular esto porque además es un generador, un dínamo de la economía, ¿no? Y bueno, no es simplemente el común, la gente sensata que se dedica a esto, alguien que quiera coleccionarlos. Las reservas territoriales son estratégicas para ir construyendo conforme vayan dando los flujos y ahí nos la vamos llevando, ¿no? Entonces, tenemos que apoyar a este sector porque si no, vamos a inhibir su crecimiento y estamos, sí, ávidos de lo contrario, de crecer, de desarrollar, de que nuestra economía sea más fuerte. Ujú. Bien, porque además, insisto, es un círculo virtuoso, genera empleos, fomenta el desarrollo de otros. Ujú. La compramos perfectamente. Y les insisto, aquí se adoptó ya el término que hoy tiene el 191, costo de adquisición de los terrenos, ¿sí? Bueno, para que se desarrolle el mercado inmobiliario, para que tenga el auge que le corresponde tener. Vientos. Entonces, hoy por hoy, estamos ante el 191 y el 191 nos pone requisitos y los vamos a ir enumerando. Este es el primero, que los terrenos sean destinados a la construcción, ¿sí? De desarrollos inmobiliarios.
para su enajenación. O sea, no se vale que tú ejecutes un desarrollo inmobiliario y luego lo tomes, ¿sí? Porque a lo mejor, ojo, a lo mejor construyes una super plaza comercial y te la quedas y vives de las rentas. No, no, no. Aquí es para su enajenación. Exacto, aquí lo tienes que transmitir. Sí, claro. Aquí tienes que enajenar y por eso viene a colación el 14 de nuestro Código Fiscal, el Código Civil para O sea, recordar yo lo que, compro para desarrollarlo y venderlo. claro, sí, puedo comprar el terreno como dijimos para desarrollarlo y después venderlo o compro el terreno, yo lo desarrollo y yo vendo. Correcto, correcto. Bien, Pero tiene que adquirirse y enajenarse. exacto. No se vale que la última etapa no se consolide, ¿sí? O sea, Eso, es, quiero, construyo, enajeno. Tres tiempos. exacto. Así de simple. Bien. Ujú, ujú. Eh, Decía, viene a colación el Código Civil, pacto de las partes, la venta es perfecta cuando se acuerdan precio y cosa, incluso cuando se trata de ventas en abonos. Perfecto. Requisito 2, que los ingresos acumulables correspondientes, ay, hijo, correspondientes, ¿sí? Del ejercicio, provengan de la realización de desarrollos inmobiliarios de pérdidas, cuando menos un 85%. O Bueno, sea, y tú te dedicas a adquirir, a construir y a vender. claro, así es. Pero estamos, ¿sí? Que le puedes campechanear con otras actividades, pero tienes que ser, decía hace rato, desarrollador inmobiliario de corazón. Y aquí el calificativo, bueno, el calificas ya con un 85, ya no el 90, ¿sí? O sea, Aquí puedes distraerte en otras actividades en un 15%. 15%. Ahora, lo curioso es que dice la ley, ingresos acumulables correspondientes, y la pregunta es, ¿correspondientes a qué ejercicio? La respuesta dice, Mm. ¿me permites? Sí. Bueno, el comité técnico de normatividad, ¿sí? Hizo su estudio sistémico y dice, a ver, estamos hablando de que para encontrar ese 85 tienes que ir al ejercicio inmediato anterior. Tenías. Una interesante propuesta de reformas, Carlitos. O sea, ¿por qué tenemos que esperar a que alguien, aunque agudo, aunque conocedor, aunque técnicamente preparado, nos diga lo que la ley quiso decir y por qué la ley mejor no me lo dice? ¿No? Sería sano que, como en otras disposiciones propias de este tipo de parámetros, se dijera expresamente que se refiere al ejercicio inmediato anterior. A que ya seas, no que parezcas o que O que tengas pretendas buenas ser. intenciones y no lo logres, ¿no? Ujú. Sí, yo necesito tener la seguridad de que ya eres un desarrollador inmobiliario. Exacto. Bueno, en ese sentido razona Prodecon y dice, tan es así que cuando se refiere al primer ejercicio, pues no hay de otra. Es, pues el ejercicio ya que termine, sabes si mereces o no mereces Ujú. haber tomado, ahora sí que te la juegas, ¿no? En el primer ejercicio, ¿no? Cuando te lanzas a esta actividad de negocios, tienes que ir muy seguro, tienes que ser persistente, tienes que mantenerte y sí lograr esa proporción. ¿Sale? Ujú, Y, ujú. ok, vamos por requisito 3, que al momento de la enajenación del terreno, ¿sí? Consideres ingreso acumulable el valor total de la enajenación del propio terreno. Entonces ya se da la fórmula completa. En el ejercicio de adquisición tomé la deducción, pasa cierto tiempo, el proceso constructivo, aquí estoy en condiciones de vender y aquí vendo, ¿no? En una línea de tiempo. Entonces, la deducción quedó en algún ciclo pasado, en algún ejercicio pasado, y el ingreso, sí, en el ejercicio actual. ¿Ok? Y entonces, pues se da la fórmula Que completa, ¿no? puede ser en el mismo, pero podría ser muy rápido, ¿no? Claro, o sea, digo, no vemos esa realidad. No No, conozco tan rápido, pero
Bueno, pues podrías estar con todo y hacerlo empiezas un año, calificas, te palomean y entras al segundo, se construyes, enajenas y acumulas en el mismo ejercicio. Claro, igual y hay países como Dinamarca donde las cosas son de otra manera, ¿no? Digo, tú sabes, Valfré, qué gusto saludarte, amigo, a tus órdenes. Creo que quieres intervenir. No sé quién nos ayude con esto, Carlitos. ¿Alguna No, pregunta? síguele para a ver si durante el conversatorio contestamos, porque Ok. tenemos poco tiempo. Sí. Exacto. Bien, que entonces en este caso la ley también nos aclara y creo que ya lo ve. En lugar de la ganancia, bueno, pues sí, porque la ganancia, insisto, aplicaría para personas físicas. Y aquí el comentario de la nota uno es, a ver, ¿en qué momento reconozco este ingreso, sí, acumulable? Bueno, pues cuando genero el CFDI, en automático, ya lo sabemos, califican el provisional y califican el anual. Creo que ahí no hay ninguna ciencia. Bueno, ok, entonces tenemos que una persona moral, recapitulando, tiene la regla general, precio de venta, título 2 menos el costo de lo vendido, ¿no? Si fuera una actividad de estas, o si fuera una actividad diversa, no desarrollo inmobiliario, ¿sí? Tendría el MOI del terreno, vamos, porque así lo llama la ley, insisto, artículo 18, no porque yo así lo quiera referir. Eh, Ahora, la regla especial del estímulo es eso, ¿no? Dejar en un ejercicio diverso la deducción y luego el ingreso. Bien, pero esta es la fórmula perfecta cuando el bien se enajena dentro del ciclo que rige el estímulo y ahí termina, ¿sí? Al ratito vamos a ver qué pasa cuando no se cumple el caso perfecto dentro del ciclo, ¿sí? Ahorita, para los que quizás no estén muy inmersos, vamos a entender o a explicar a qué me refiero con el ciclo del estímulo. Bien, sigue la fracción tercera. Dice, a ver, pero resulta que pasa eso. Adquieres, vas ahí como que los trabajos del proceso de urbanización un poquito lentos, luego no hay el recurso, luego las condiciones y que el permiso, y sabrá Dios a qué obedezca, pero vamos lentos. Entonces dice la ley, dice, oye, espérame, pues aquí no es algo que sea para favorecer a los que están especulando en el tiempo. Cuando hablo de especular me refiero a jugar con el tiempo. Entonces, pues te va a costar. Y fue lo que incorporó precisamente el legislador en el artículo 225, cuando en la vieja versión para 2005 se incorpora esto a ley. Entonces, vas a tener esta, vamos a decir, como tú bien decías, penalización por el efecto financiero de un 3%, ¿sí? Cada ejercicio que transcurra, desde que adquieras y hasta el inmediato anterior a que enajenes, vas a tener el efecto financiero de acumular un ingreso que no se ve, pero que sí se siente, ¿sí? Se siente en la declaración anual porque este ingreso se declara, son de los que se declaran en la declaración, son de aquellos que van en el formatito del anual, ¿sí? Los que, ahora sí que en palabras sencillas, solo califican en la anual. Bueno, fue lo que se dijo en comisiones, en aquella reforma De la parte no enajenada. Exacto, exacto, tal cual, porque tú ya viste la siguiente temática. Bueno, aquí está desde cuándo se actualiza, de diciembre del ejercicio en que adquirí hasta diciembre, sí, del inmediato anterior a que enajeno, ¿no? Bien, aquí tenemos un caso práctico, bueno, pretendo que así lo sea. Compramos en 2021 el terrenito, ¿no? No lo vendemos, estamos empezando a construir ahí el proceso de la organización. Pasa el primer ejercicio, seguimos sin venderlo, el segundo no lo hemos vendido, el tercero seguimos sin venderlo. ¿Y qué crees? Que en el cuarto, sí lo vendemos. Y digo, ya he hecho determinado edificio, determinada construcción, lo vendemos y en este caso el valor de venta es 130, por ponerle un valor. Bueno, dice la ley dice, pues qué padre. En el Inter, qué bueno que me acumulaste por el año 2021 el 3%, 2022 3.10, 2023 3.18, ¿sí? Y 2024 3.27. En tanto no lo vendiste,
¿sí? Tuviste que acumular esto en términos de la propia ley, ¿no? Claro que se calcula, como ya dijimos, debidamente actualizado. Bien. ¿Y qué más? Bueno, como ya bien lo dijiste, ¿qué es lo que pasa cuando una parte del terreno se vende y la otra no? Ah, pues por la parte no enajenada, el 306 del reglamento me dice, pues me vas a seguir acumulando ese 3% y vas a actualizar igual, ¿sí? Desde el último mes de ejecución que se adquiere, ¿sí? Que es cuando se deduce, y hasta el último mes de ejecución que se acumula el 3% que siempre es el inmediato anterior a la fecha de la venta. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos claros? Vamos, claros. Sí, Entonces, difícil no estar con este castigo, con esta penalización, con esta reversión, por así decirlo. Tendrías que hacerlo perfecto en un solo ejercicio, ¿no? claro, lo cual vivieron algunos, Carlitos, del 20 al 20, del Bueno, 2020 ok. al 24, ¿no? Hubo esa época de oro del estímulo, cuando no había esta, pues digamos, partida fiscal no contable, ¿no? En términos Exacto. de nuestra conciliación contable fiscal. Bien, y aquí está recreado el caso, ¿no? En 2023 vendemos una parte del terreno, entonces la parte que no la actualizamos, ¿sí? Y bueno, y simplemente acumulamos el 3% de la parte que no, porque ahí dice, ¿no? La tablita esta, en el 2023, pues sí vendiste una parte del terreno, insisto, ya edificada en 62. Y bueno, el resto estemos en 2025. Entonces, en el Inter, sí, estuvimos acumulando el 3% del MOI, valga decirlo así, reitero, sí, que todavía no habíamos enajenado. Y hay que decir que este es un ingreso acumulable directo en la declaración anual, sí, pero que no tienes FDI inclusive. Exacto, así es. De alguna suerte artificioso, ¿no? Sí, y va al anual, ¿verdad? Va en la anual. Exacto. Bueno, continuando con el listado de requisitos, el quinto nos dice, a ver, pero en este caso, el terreno que gozó de este estímulo no juega, no debe tomarse en cuenta para la estimativa del artículo 30. Ahora sí que decídete, ¿no? Melón o sandía, ¿sí? Si vas por aquí, olvídate del artículo 30. Creo que era lógico, pero bueno, ahí está. No, creo que no O hay... sea, puedes tener deducción por el estímulo y deducción por el artículo 30 diferente. podrías llegar a tenerlo, Carlitos, pero no por el terreno. Podrías Ok. llegar a tenerlo por la dimensión de lo construido, ¿no? De las construcciones. Si alguien se quiere por ahí. O Eh, sea, no, ¿se encontrarían los dos en el mismo contribuyente o por lo regular siempre tendrías que generar que dos personas morales o dos empresas diferentes para que una se vaya por el estímulo y otra se vaya por el 30? Digo que sería lo sano, ¿no? Lo que haríamos tú y yo, sin negar que alguien pudiera irse por la otra vía, porque reitero, aquí la previsión es que por los terrenos, ¿sí? No vas a poder aplicar el artículo 30. Esto por lo siguiente, ¿qué ley? En este artículo nos dice, a ver, ¿sí? Aquí nos vamos a casar por 5 años al menos. O sea, esperamos que adquieras, ¿sí? Y que manejes bajo el estímulo, ¿sí? Generan un precedente. De aquí en adelante, 5 años casado con todas sus adquisiciones para que vayan por el estímulo, por la vía del estímulo. Ok, Bien, ok. y a la hora de la escritura, estamos ante el notario y todo, licenciado, por favor, agregue lo del 307 del reglamento, o sea, que vamos a hacer constar, yo, el representante legal, ¿no? Que acudí aquí por parte de la UYUYU y el CSB, comprometo a mi representada a que mantenga, ¿sí? Ahora sí que la alternativa del estímulo. No voy a sentar que yo voy a acumular el ingreso cuando enajene, ¿sí? El precio total cuando enajene este terreno. ¿Vale?
Bueno, ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por lo que yo hablé hace un momentito de una expresión y dije, el ciclo del estímulo. El ciclo del estímulo en términos de ley, ¿sí? Solamente tiene 3 ejercicios posteriores a la adquisición, ¿sí? Pero, digo, para que nos complicamos y la hacemos cardíaca, hubo un decreto, bendito Dios, el 29 de diciembre de 2017, que dio la luz y que dijo, a ver, espérame, como que 3 años sí son muy poquito para un desarrollo inmobiliario. Vamos a ampliar tantito, vamos a generarle más holgura para el proceso constructivo, para el proceso del desarrollo, en lugar de 3, para que haya chance de hacer un buen proceso, sí, para llegar al momento de la venta. Entonces, de 3 que tiene la ley, vamos a 4 en términos de el decreto. ¿Sí? El decreto de estímulos fiscales, de beneficios fiscales del 29 de diciembre de 2017. Así que pues ya, vamos y tenemos el ciclo del estímulo, el que llamo yo, es de 4 años. Entonces aquí tenemos un terreno que compramos en 100, ¿sí? No lo vendemos, obvio, estamos comprando, llega el proceso del desarrollo, año 1 no lo hemos vendido, acumulamos 310, bueno, desde el primero acumulamos 3, luego 310, segundo año 318, tercer año seguimos sin venderlo 328, cuarto año, oye, ¿ya lo vendimos o no? ¿Sí? Mira, no lo hemos vendido. Por eso sí acumulamos el 3%. Ahorita ya vamos en 3.36. Bueno, y entonces, pues ya cumplimos 4 años. Y luego, pues aquí viene la penalización. Dice, a ver, no te voy a esperar hasta que tú quieras. El ciclo del estímulo nada más dura 4 años. Así que cumpliendo el año 4, ¿sí? Vas a tener que acumular el costo del terreno actualizado, ¿sí? Ahora sí que es la penalización en segundo tiempo, ¿no? En primer tiempo, durante el ciclo en que lo adquieres y hasta un ejercicio antes de venderlo, y el segundo, precisamente cuando se cumple el año 4, no hay más tolerancia, tienes que acumular el costo del terreno debidamente actualizado. Desde el mes Sí, de... te quito la deducción de alguna otra manera, acumulándote la parte que no se desarrolló. Claro, digamos que aquí es donde el estímulo, donde el efecto del estímulo desaparece, donde se diluye. Ahora, no es que te Una quite la vez que deducción, es que acumulas, claro, la parte no enajenada, la acumulas en su totalidad, ¿no? claro, hubo una vez que adquirí y hice un deducible, ¿sí? Estuve pagando el efecto financiero de haberlo hecho desde que lo adquirí hasta el año 4. Pero no solo eso, como la ley es desesperada, dice, pues ya pasaron 4 años y no lo vendiste, compadre, pues tómala, ¿sí? Vas a dejar el ciclo del estímulo, ¿sí? Partiendo de cero. ¿Qué ocurre? Pues que seguimos sin venderlo en el año 5. Híjole, es que se ha complicado. Y llega el año 6, bendito Dios. Ahí lo vendemos. Bueno, en el año 6, y aquí este caso me encanta recrearlo, este terreno Ujú. pasó por los 2 ciclos, ¿sí? Del impuesto. O sea, primero tomó la regla especial, en este caso del 2020 al 2025, perdón, al 2024, porque ahí se acabó el efecto del estímulo y ahora sí que parto como si no lo hubiera tenido. Es cierto, porque como sí lo tuviste, acumulas en 2025, ¿sí? El efecto del 3%, ¿sí? Ahora sí que prevalece tu penalización financiera. 3.45 durante 2025. Y en 2026, Carlitos, lo vendemos. Entonces, lo vendemos y ojo, dice la nota 4, al enajenarse en 2026 se agrava la ganancia. 160, que es el valor de la venta, menos 140, ¿sí? Y tenemos 20 de ganancia. Claro que 160 en el ejemplo es la venta, el valor de la venta del terreno, ¿sí? Eh, entonces, oye, y 140, bueno, pues es que aquí estamos hablando, ahora sí, del costo de lo vendido. Entonces, el mismo terreno fue motivo de 2 efectos. El efecto del estímulo y ya que terminó el ciclo del estímulo, nos vamos a la regla de costo de lo vendido. Así jala. ¿Cómo la ves? Sí, y ahí lo deduzco hasta que lo acumule, hasta que acumule el ingreso, pues hasta que lo enajeno. Claro, por eso como lo dije a mi modo, cuando termina 2024 me queda un mal sabor de boca, porque
híjole, pues es como si no hubiera tenido nunca el estímulo. ¿Por qué? Pues Ujú. se me diluyó de las manos el beneficio y en su momento tuve el castigo financiero de haberlo tomado. Pero yo sigo sin vender y en Sí, 2025 tengo sí, que sí. comprar, Y ¿sí? hasta que no venda no lo puedo deducir como costo. O sea, esa pena, es a lo que me refiero, que es un estímulo prácticamente de 4 años. Si en 4 años tú de plano no lo adquiriste, no lo construiste, no lo vendiste, pues prácticamente te costó el costo financiero y se le dio la vuelta prácticamente al beneficio. Claro, y ese es el caso perfecto, ¿no? O el caso cardíaco, ¿no? En el año vamos a construir rápido de volada, vender y ya logramos vender en Pero 4. fíjate, me estoy acordando, en pandemia, fíjate, en pandemia pudo haber sido este caso que estás comentando. O sea, 2 años que pues la verdad es que no se vendió y a lo mejor pasó de los 4 iniciales que yo tenía para desarrollarlo y venderlo, y Claro, se metió la pandemia y entonces prácticamente a lo mejor quiero pensar que la pandemia le quitó el beneficio. definitivamente. Sí. Digo, fue un fenómeno mundial que todos, Ok, ok, sí, pero pudiera ser otro fenómeno macroeconómico, político, o lo que sea, que de alguna otra manera, o sea, lo que sí tienes que saber es que lo tienes que lo tienes que adquirir, desarrollar y vender en 4 años. claro, claro, claro. Ahora, el requisito 7, Carlos, si me permites, Por en favor. temas del tiempo. Mira, sí, ya me tomó, ahora sí que como de cara aquella demostrada, es tómame o déjame, ¿no? Pero si me tomas, quiero que me tomes por al menos 5 ejercicios, ¿sí? Entonces, híjole, la pregunta es, ¿qué si lo tomé? ¿Sí? Y llevo 7 terrenos bajo este tratamiento a lo largo de un ciclo y hoy el año 4 se me olvida y compro un terreno y este no lo tomo. O sea, amnesia, un descuido de mi contador. Ya ves que hay alguien hay que echarle la culpa. Un descuido de mi contador y no lo tomo. ¿Qué pasa? Sí, Pues no, sí. se me olvidó hacerlo deducible, Si ¿no? pudiéndolo hacer, es decir, en el siguiente, claro, si pudiéndolo hacer deducible no lo hiciste, ¿pierdes el beneficio? Es que es lo que se antoja pensar. A ver, yo me metí en el ciclo del estímulo que de PERS tiene que durar 5 años. Me caso con él 5 años. Entonces compré, déjame pensar, 6 terrenos y gocé del estímulo. Y cuando compro el terreno 7, se me olvida y no lo tomo, estando dentro del ciclo de 5 años. Mm, Eh, en principio se puede pensar que estás pelas con la deducción porque no la tomaste. Claro que ya sabríamos resolverlo. Pues presentamos una complementaria y lo tomamos, porque además ya no era por gusto, porque imagínate nada más, ¿sí? Más mm. de algún funcionario público, tú sabes a quién me refiero, podría decir, oye, pues rompiste los requisitos y como no le cumpliste al estímulo, pelas por todo el ciclo. Ay, he tenido estos escalofríos en la práctica, ¿sí? Y que generan Sí, precisamente cierta colección de controversias como la que tengo aquí, si me permites. por favor. Juan, persona física empresaria, vende este lindo terreno, mira, sí, de vocación agrícola algún día, a un desarrollador inmobiliario. La pregunta es, ¿se lo tiene que haber pagado para que lo pueda deducir, Carlitos? Ahí está el acordeón y la respuesta, Al revés podría ser, pudiera adquirir un terreno sin estar totalmente pagado. sí, y en este tipo de relación comercial donde el proveedor es persona física empresario, en los términos del 103, solo deducirías la parte pagada, ¿sí? Ujú. Porque recuerda el requisito del 27 fracción octava, ¿no? Que cuando los ingresos, ¿no? Los pagos cuya deducción genera ingreso acumulable para la contraparte, sí, solamente se van a deducir hasta la parte pagada, dicho en cristiano, ¿no? En la fracción octava. Ujú. Aquí, si quieres deducir, págale a Juan, persona física empresaria. Pero
vemos el caso de Luis. Luis es una persona física, no empresaria, ¿sí? Tiene un superterreno, contrata a una constructora que le urbanice, ¿sí? Ya una vez urbanizado dice, listo, ya mi terreno vale el doblete o más, no, que el doblete, vale mucho más, adquirió plusvalía, lo vendo, ¿sí? Bueno, pues aquí hay una transición, no sé si te fijas que Luis primero tiene un marquito verde, está muy verde, luego maduró y ya se hizo empresario. ¿En qué régimen debe tributar Luis? Cuando vende sus terrenos ya urbanizados. En mi opinión, ya es empresario. Y le toca el régimen que le toca. Persona física y actividades empresariales. Tal vez alcance en los Sí. próximos a ser reciclo, tal vez. Pero he visto esta transición muchas veces en la práctica y se hacen los disimulados, se quedan en el capítulo cuarto. Digo, ahí se las dejo. ¿Sí? Pero aquí tenemos a Pedro. Pedro, persona física, no es empresario, es aquel heredero, ¿no? Del bisabuelo, le cae el terreno y con reserva de dominio se lo vende a una empresa que lo desarrolla. ¿Qué creen? Sí, definitivamente. Ojo, sostengo y lo pongo a su consideración que no es importante si fue a crédito. Que si el terreno se compró en 25 millones, la constructora, aunque lo esté pagando a crédito, sí, lo puede deducir como va. Porque el primer párrafo del 191 me da dos cosas. Me da el qué, vas a poder deducir el costo de adquisición del terreno, y me da el momento, cuando lo adquieras. Así es. Y el 191 no me lo condiciona. Pero la fracción octava sí del 27, interpretación armónica, interpretación sistemática, está perfecto, sistemática y armónica. ¿Va? Pero yo, persona física, Pedro, no empresario, ¿qué crees? Acumulo en crédito, conforme al 119, porque yo no soy empresario. Yo nada más soy un, vamos, afortunado bisnieto de alguien que alguna vez compró un terreno, ¿sí? Y pues lo estoy vendiendo, ¿sí? Así de simple. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí cuando una constructora, un desarrollo inmobiliario, perdón, vende y enajena a una persona física, ¿sí? Aquí volvemos a retomar aquel planteamiento. Yo, persona moral, voy a deducir el terreno como parte de un inmueble que ya ha construido. ¿No sería importante resolver esto, ya lo dije, y que sí pudiera, ¿sí? Tener efecto, ¿sí? La jurisprudencia y poder deducir el costo del terreno actualizado? Creo que eso valdría la pena, insisto, quitáramos el dedo del renglón, ¿sí? Porque, ¿qué creen? Existen elementos objetivos para interpretar lo que piensa la autoridad. Desde el Senado de la República en 2004 se Cuatro. habló de reducir el costo de lo vendido, ¿sí? A partir de una tesis que tenemos por aquí en 2007, se habla de que tenemos que deducir el costo de lo vendido, ¿sí? Cuando el 18, fracción cuarta, se muestra en la fracción tercera del artículo 191, es porque estamos hablando, sin duda, de las personas físicas. Carlitos. Ay, qué bárbaro, qué puntualidad. No, y además el tema me encanta porque, pues sí, pues es que hay que conocerlo. O sea, me parece que de cualquier manera no deja de ser un estímulo, aunque acotado en el tiempo, es decir, tiene el antídoto o el tema de la temporalidad, me parece. Y el castigo, pues es eminentemente financiero, lo cual pues, también habrá que considerar. Pero me gusta mucho y no lo habíamos estudiado de alguna manera tan profundamente, así que yo te agradezco mucho, mi querido. Bueno, híjole, mi maestro. No, pero bueno, híjole, me gusta mucho el tema, así que pues vamos a seguir invitando aquí al maestro, pues por supuesto, para que nos siga dando estos temas. Y les vamos a mandar la revista donde tiene obviamente este artículo presentado para que ustedes también, junto con el conversatorio, que seguirá por supuesto ahí a que lo escuchen,
pues puedan, por supuesto, pues profundizar más en este tema, que solo él, de veras, mi querido maestro Marco Antonio Flores, lo domina, y más lo vive, lo sufre, lo domina, lo implementa, lo asesora, y eso le da la oportunidad de darnos estos cuestionamientos, estas controversias, y por supuesto, ¿por qué no? Presentar propuestas y alternativas de solución legislativa que me parece que nos dan un panorama mucho más amplio, y eso es lo que vamos a hacer con este tema para que quede mucho más claro. Así que nos tenemos que ir, Humbertito, y tenemos un reconocimiento de todos los que tiene aquí Marco Antonio, pero mi querido maestro Marco Antonio Flores y amigo entrañable, bueno, ya de muchos años, mira, ahí tenemos uno, ya tiene muchos y todo lo para la carpeta del mes, pero pues es una forma de agradecer, pero pues nuestro agradecimiento a toda la comunidad Orfe por habernos regalado tu tiempo y tu conocimiento, mi querido Marco Antonio. Muchas gracias por hacer posible este conversatorio 250. Gracias, mi querido Marco, gracias. Gracias, Carlitos. Gracias a todos. Gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles aquí en Conversando con Orfe. Gracias.